Dios les bendiga. Les saludamos aquí desde Santa Cruz, Bolivia. Aquí me encuentro con el privilegio de estar con el hermano Juan Hildebrand. Y aquí vamos a seguir con otro video que lo queremos titular Cristianos Ignorantes. Es un problema muy grande hoy en día de que la mayoría de los cristianos, me atrevo a decir, no conocen sus Biblias. Es cierto. Solamente van a donde van porque es un lugar que los hacen sentir bien, un lugar donde en la semana viven una vida fea, una vida en problemas, una vida en pecado muchas de las ocasiones, pero van un día a la semana, un domingo normalmente, y ahí se sienten bien, sienten emociones, sienten paz, supuestamente paz, sienten que se olvidan de la realidad. Y por eso están ahí, pero casi nadie conoce su Biblia. Y algo interesante, hermano. Yo me he encontrado con personas, si tú les preguntas, por ejemplo, de cualquier punto de la Biblia, ¿por qué crees lo que tú crees? ¿O por qué vas a esa iglesia? ¿O por qué bauticen de esa forma? ¿Saben lo que es la respuesta de la mayoría? No sé, o la respuesta es, así es ahí en la iglesia. Eso es el fundamento que ellos tienen. Entonces, lo que es muy importante, si tú nomás estás siguiendo a alguien nomás porque sí, ¿qué tal si esa persona está mal? ¿Qué tal si está mal? Eso quiere decir que tú también vas a estar mal, que yo también iba a estar mal. Entonces aquí, como dijiste, cristianos ignorantes. Creo que vivimos en un tiempo donde todos tenemos no nomás una Biblia, o yo digo todos, pero muchos tienen no nomás una Biblia, pero tienen varias Biblias en su casa. Pero casi no leen la Biblia, casi no estudian, nomás la tienen ahí como adorno, como una costumbre que tengo una Biblia. Y tenemos que, para no ser engañados, tenemos que buscar, estudiar, si no, vamos a ser llevados. Vamos a leer ese verso en Efesios, capítulo 4. Me gusta como dice este verso. Efesios 4, verso 13. verso 14. El verso 14. Ah, sí, verso 14. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Llevados por cada viento de doctrina. Y eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Y por qué está pasando? Hay dos cosas. Una es la gente ya no hacen preguntas. Por ejemplo, nosotros deberíamos ir a la iglesia y sentarnos ahí en las bancas con la intención de querer saber por qué estoy aquí. Tenemos que educar a nuestros niños para que ellos sepan por qué, papá, por qué estamos aquí. ¿Por qué no estamos allá en otra iglesia? ¿Por qué aquí? ¿Por qué está mejor esto que aquello? ¿Por qué está bien esto y está mal aquello? ¿Y qué es lo que está pasando? Exactamente lo contrario. Nadie hace preguntas ya. Si se sienten bien, si tienen amigos, sus padres allí, toda la familia, eso es la religión. Eso no es la religión real de las escrituras. Pero ya la religión lo han hecho de una forma de familia. Como dijiste, se sienten bien. Entonces es muy importante que cada uno individual busque y estudie su Biblia y haga las preguntas. ¿Por qué crees tú lo que tú crees? Este es un llamado que queremos hacer a cada uno de que pregunten. Toda doctrina tiene que tener un porqué, si no, no es correcto. Si no tiene un porqué, es falso.
Tú tienes que estar seguro de lo que tu predicador, de lo que tu pastor, tu ministro local, tú tienes que estar seguro que lo que él diga esté basado en las escrituras. Claro. Y ese es el problema hoy en día. Yo no sé si a la gente no le importa O no le interesa. o no le interesa. Pero sería muy raro que un cristiano no le importara eso. Exactamente. Yo me acuerdo, Exactamente. hermano, cuando yo recién estaba salvo, antes que ya estaba salvo, yo tenía un deseo tan grande de saber por qué dicen ellos esto y otras personas dicen esto. Yo quería saber la diferencia porque yo quería la verdad. Y parece que hoy en día la mayoría de la gente, pues ellos piensan así, nosotros así, y se conforman con eso. Es a lo que iba, hermano Juan, exactamente eso. Yo crecí en una casa donde todos éramos católicos. Toda mi familia, mis primos, mis tíos, mis papás, todos éramos católicos y yo estaba acostumbrado a tener Biblias en la casa, pero ahora sí que nada más de adorno. Yo nunca había leído una Biblia. Cuando yo llegué a la iglesia de Dios y escuché predicaciones de un pastor, yo dije, esto es totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Y entonces eso despertó un anhelo, un deseo en mí de saber, ok, entonces lo que me han dicho por años, ¿es correcto o es falso? Así es. O lo que este predicador ahorita me está diciendo, ¿es correcto o es falso? Entonces, eso es cuando yo tenía casi 16 años. Yo nunca había leído una Biblia. De repente un hermano me regaló una Biblia. Al principio pues no quería yo mucho leer, pero de repente leí un poco y leí un poco más y eso fue despertando un apetito en mí de leer y leer y leer. Entonces yo, sin que nadie me dijera nada, me iba dando cuenta que lo que yo por años creía estaba totalmente equivocado. Y eso es lo que debe de ser. Y al punto que voy aquí dije, ok, entonces ahorita estoy en medio de una decisión en de que yo tengo que cambiar lo que estoy haciendo. Pero dije, no quiero cambiar a otra parte o dejar de ir a este lugar para ir a otro lugar o así, para volver a caer en lo mismo, de ser engañado. Entonces a mí algo que me mantuvo muy alerta es ese apetito de saber, oye, ¿es cierto o no es cierto? Y hermano Juan, esto es el punto que quería decir. Hasta el día de hoy, ese deseo, ese anhelo está en mí y yo sé que está también en el hermano Juan, de que si de repente algo pasa que se está desviando a lo que la Biblia enseña, nosotros dejaríamos este lugar. Y eso es el punto importante. Por ejemplo, si las personas empezaran a hacer las preguntas como dices, por ejemplo, hay tantas formas de bautismo, ¿verdad? Tantos nombres de la iglesia. Si una persona de repente iba a empezar y a decir, bueno, algo está mal porque en la Biblia nada más hay un camino, un espíritu, una doctrina, un Dios, un cielo. Aquí hay dos caminos o dos nombres o 5 nombres. Nosotros deberíamos de estudiar y decir y hacernos la pregunta, entonces, ¿cuál está bien? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos está bien? Y eso es lo que las personas no hacen hoy en día ya. Ya no hacen la pregunta, se conformen donde están, el mensaje se suena bien y se quedan, y es una costumbre, es nada más una forma de la religión, pero no es real. Porque sabemos que hay mucho mal. Entonces las personas, ¿por qué no están buscando con un anhelo, con un apetito? ¿Qué es lo que está pasando? Un deseo. Exacto. Porque el mundo religioso está durmiendo. Sí. Ni se dan dando cuenta. Cristianos o según cristianos totalmente ignorantes. Entonces la pregunta es a todos, a nosotros, ¿por qué creemos lo que creemos? Si creemos en apóstoles, ¿por qué? ¿Dónde está basado en la Biblia? Si no creemos en apóstoles, ¿por qué? Y si no lo creemos, ¿por qué? Yo quiero saber
por qué ciertas personas no creen en apóstoles. Yo quiero saber por qué ciertas personas no creen que solamente hay una iglesia. Yo quiero saber por qué ciertos grupos no creen que un cristiano puede vivir una vida libre del pecado. Yo quiero saber. Y ustedes han de querer saber por qué creo yo, por qué creemos nosotros cosas que creemos. A ver, muéstranos en la Biblia, pero ya casi no puedes encontrar gente que tienen deseo para estudiar, para sentar juntos, para ver dónde están las cosas. Tienen un dicho ya muy conocido. Lo que es importante, que creemos en Jesucristo. Todo eso, la doctrina de todo eso es una cosa, tú allá y yo aquí. Está mal eso. Está muy mal. Sí. Muchas gracias por su atención. Vamos a avanzar, vamos a seguir más con otros videos, pero agradecemos mucho su atención, le amamos mucho y que Dios les bendiga.